petroleros con el agua que se tomaba la gente. Por eso, por el principio universal de precaución, los países del mundo prohíben el fracking. El presidente Santos decidió iniciar las operaciones del fracking porque le interesa más las ganancias que pueden haber con el petróleo que la salud de la gente. Y los candidatos, el candidato Duque y el candidato Vargas, decidieron confirmar esa decisión del gobierno, es decir, permitir el fracking en Colombia, no importando que afecte la salud en Colombia. Colombia Humana allí dijo: nosotros prohibimos el fracking, porque si ustedes permiten, ciudadanos y ciudadanas, la utilización del agua de Colombia para contaminarla, para sacar durante 5 años más petróleo, y permiten el glifosato, que es otro químico que envenena el agua para matar las hojas de coca, el agua de Colombia es la primera víctima. Y como dice el Papa Francisco, si se quiere defender la vida, hay que defender la tierra y el agua. Por eso yo le digo a toda Colombia: no voten por los candidatos del fracking y del glifosato, cuiden a sus hijos, piensen en sus hijos. Sus hijos necesitarán el agua de Colombia. El agua de Colombia es el motor de nuestro desarrollo, es el ordenador de nuestro territorio, es la esencia de nuestra vida. Si por ganancias rápidas, simples, fáciles, como las de la cocaína, como las del carbono, las del petróleo, decidimos sacrificar nuestra tierra y nuestra agua, literalmente estamos sacrificando nuestra vida, la vida de nuestros hijos, la vida en Colombia. ¡Viva Petro! Dijo el candidato Duque en ese foro que iba a bajarle los impuestos, se llama de renta corporativa. Se traduce los impuestos a los más ricos empresarios de Colombia, y que proponía ampliar la base del IVA. ¿Eso qué significa en las finanzas públicas de Colombia? Eso significa que el Estado colombiano se financiará cada vez más, así lo viene haciendo desde hace 25 años, no sobre los grandes capitales que dejan de pagar impuestos, sino sobre los bolsillos de la clase media colombiana y del pueblo trabajador. Es una financiación injusta, porque la Constitución de Colombia, queriendo construir un Estado social de derecho, es decir, un Estado de derechos, de procederes democráticos, que busque, y de ahí la palabra social, la equidad social en Colombia, ordenó tener un sistema impositivo, un régimen de impuestos progresivo. Progresivo significa que el que más tiene paga más que proporcionalmente impuestos que el que menos tiene. Que un Estado social de derecho y la equidad social en un país no se construye a partir de generarle exenciones tributarias y reducirle tributos a los caudales más ricos de Colombia para descargárselos a través del recorte del gasto público, léase de la educación o de la salud en los más pobres, o sacarle los impuestos al pequeño y mediano empresario, a la clase media del país, que ya no soporta más impuestos. La justicia solo se puede construir a partir de que quienes han tenido el privilegio de gozar de grandes fortunas puedan pagar impuestos, lo hagan con gusto y paguen los impuestos que la ley determina, más que proporcionalmente que aquellos que es en los que hay que gastar, no como un regalo, no como un subsidio, sino que hay que dotar de los instrumentos para que puedan producir. Y dos de esos instrumentos
que sirven absolutamente para la producción y que son necesarísimos para la gente de menos recursos económicos, implica un aumento del gasto público en Colombia, la educación y la salud. Dijo el candidato Duque en Nueva York que le parecía que habían muchos magistrados en Colombia y que por tanto había que reducir las cortes de la justicia, quizás a una nueva supercorte. Le respondí de inmediato: lo que necesita la justicia en Colombia no es que tenga menos magistrados, ahí no está el problema. Lo que necesita la justicia en Colombia es que sea verdaderamente autónoma, que implica por lo menos dos requisitos: la independencia absoluta de los poderes políticos en Colombia y la financiación de la rama judicial, incluso con una fórmula matemática que garantice ingresos crecientes, no a partir de la ley que hacen los políticos en el Congreso cada año y que subordina y vuelve indigna al Poder Judicial ante la clase política tradicional de Colombia, sino en la Constitución, para que la justicia no tenga que pedirle cacao a ningún politiquero de turno, sino que tenga la financiación directa con un objetivo que es absolutamente esencial para la paz, y es que si no hay justicia no hay paz. Si el ciudadano o la ciudadana, cuando le afectan algunos de sus derechos, sea por parte de otro ciudadano, en la delincuencia común, en el conflicto intervecinal, o sea por parte del Estado, lo que necesita es una justicia pronta y rápida. Y esa justicia no será si no es independiente de la política, si no tiene autonomía y si no tiene capacidad de gestión. Y dijimos, lo que pretende esa propuesta del candidato de Uribe es cerrar la justicia especial para la paz y cerrar la justicia que está sindicando e investigando a su jefe político, el señor Álvaro Uribe Vélez. Y lo quieren hacer básicamente por lo siguiente: la justicia especial para la paz es quizás el principal resultado de los acuerdos de negociación llamados de La Habana o del Colón entre la FARC y el gobierno. En esa negociación, que no es la paz, porque nosotros no podemos confundir la paz como una negociación entre gobierno y guerrilla, es decir, entre actores armados, sino que la paz es un pacto de la sociedad colombiana toda alrededor de las reformas sociales y políticas que le permitan convivir en paz durante décadas enteras, durante generaciones. Sin embargo, de esos acuerdos surgió un estilo de justicia que aún no se ha inaugurado en el país. Una justicia que le permite a todo actor de la violencia en Colombia confesar, es decir, decir la verdad y a cambio recibir beneficios jurídicos. No solamente para los excombatientes de la FARC o del ELN, sino también para los excombatientes de los ejércitos privados, del paramilitarismo, y para los funcionarios públicos, uniformados o no, que en su acción pudieron o cometieron delitos de lesa humanidad. Eso no lo mandó Uribe, eso es de la campaña. Un dron del siglo XXI. Si los actores de la violencia dicen la verdad a cambio de beneficios jurídicos, la verdad puede ser un instrumento de reconciliación en Colombia. La
Las víctimas necesitan más que castigo o venganza, verdad. La venganza ha sido el instrumento por medio del cual durante generaciones víctimas se han vuelto victimarios, que han causado a víctimas que una vez vuelven y se tornan victimarios, y así hemos tenido 2 siglos de guerras. El señor Carlos Castaño era un victimario, pero al mismo tiempo una víctima, porque la FARC le mató a su papá. Y el señor Marulanda Vélez era un victimario, pero al mismo tiempo era una víctima, porque fue perseguido, y su tío, director del liberalismo en el departamento del Caldas, con todos los liberales del viejo departamento de Caldas, perseguidos por el entonces gobierno conservador. Hemos visto en la historia de Colombia cómo una víctima se transforma en victimario y a su vez produce más víctimas. Y de ese ciclo de venganzas y de odios, decía Gabriel García Márquez, los colombianos nos matamos por orgullo, decía él. Ese orgullo es realmente la venganza. En muchos territorios de Colombia, donde el odio no se apacigua, sino que el odio es acicatado para que produzca la muerte en Colombia, lo estamos observando hoy. Allí, en ese mar de odios, de venganzas, la reconciliación es posible si aparece la palabra verdad. Y precisamente la Justicia Especial para la Paz trajo la palabra verdad como su eje para todo actor del conflicto. Los señores soldados, capitanes, coroneles y generales que cometieron directamente el delito de lesa humanidad, que la prensa mal llama en Colombia falsos positivos, y que consiste en un fusilamiento sistemático de miles de jovencitos que, recogidos en los barrios populares, muchos en Sincelejo, quizás en Corozal, eran transportados en camiones como el ganado hacia el matadero como el ganado, pero el matadero se llamaba los campos de batalla en Colombia, en donde en fila eran fusilados, vestidos de guerrilleros, con armas nuevas puestas en sus manos, para que el pueblo de Colombia pudiera aplaudir y votar por la política de seguridad democrática y clamar por el señor Álvaro Uribe Vélez, el mismo que había ordenado el mecanismo de la destrucción sistemática y violenta de la juventud colombiana. Decía Duque que le interesaba que esos militares fueran condenados, porque el uniforme de un militar debe portarse con honor y con dignidad. Y yo sabía que detrás de esas palabras había era otra cosa. Es que esos generales, esos coroneles, esos miembros de la fuerza pública, llevados por mecanismos del odio, sujetos al presupuesto del Estado y a la política civil del presidente de la República, habían caído en la hoguera del delito de lesa humanidad, de matar miles de jovencitos colombianos y colombianas por un ascenso, por unas vacaciones, por elevar su salario o por hacerle caso al presidente de la República. Lo que estaba tratando de ocultar el señor Duque es que esa Justicia Especial para la Paz podría lograr que la verdad apareciera en Colombia, y una que, aunque nosotros sabemos, no quiere ser legitimada. Que el señor presidente de la República de Colombia, entre el año 2002 y el año 2010, es gobernador del departamento de Antioquia en 1997-98, es el principal responsable político, organizador, financiador y constructor premeditado del paramilitarismo en Colombia, que ocasionó un genocidio en el país. Que junto a él, una serie de personajes que aún toman whisky en los clubes de Bogotá, y que con frialdad, con mucho odio en su corazón, determinaron las políticas por medio de las cuales se exterminó a 300.000 colombianos en Colombia,
como si no hubiéramos leído, como si tuviéramos que revivir la vieja historia de la violencia y del odio entre liberales y conservadores allá a mediados de la década del siglo XX. ¿Y saben por qué no quieren que esa verdad aparezca? No porque les avergüence. Ellos saben que la mayoría del pueblo colombiano sabe eso. Y no le tienen vergüenza a esas circunstancias. Incluso una parte de nuestra sociedad colombiana aplaude ese tipo de venganzas, ese tipo de odios, los acompaña de corazón, porque están absolutamente convencidos de que en Colombia debe primar la política de la muerte, la política del odio. No quieren reconciliación. La palabra paz les parece una ilusión volátil. No han vivido en sociedades que durante generaciones han vivido en paz, para las cuales la palabra guerra, masacre, genocidio, fratricidio son palabras ajenas a su historia contemporánea. Creen que esas palabras hacen parte de la normalidad, hacen parte de la cotidianidad. Creen que es normal una sociedad que haya vivido 2 siglos enteros en medio de la violencia y de la guerra. No les avergüenza la verdad. Por eso, no es por la vergüenza misma, es porque saben que otra parte de la sociedad colombiana dejaría de apoyarlos, que hay una sociedad colombiana digna, que hay una juventud que ha decidido coger en sus manos el futuro, el destino, que hay una sociedad colombiana que sabe que la palabra dignidad significa tener el derecho a tener derechos, y que Colombia debe ser un país de derechos, no de derechas necesariamente, sino de derechos que se garanticen un Estado social de derecho. Y como esa parte de la sociedad está creciendo, entonces Duque sabe perfectamente que la verdad trae aparejada la pérdida del poder. Verdad y poder, decía el filósofo Foucault. El poder manipula la verdad. El poder, para querer mantenerse en el poder, no permite que la verdad florezca. La verdad es manipulada. La justicia especial para la paz, la justicia colombiana en general, puede ser el instrumento institucional que permita que florezca la verdad en Colombia y por tanto transforme el poder. Por eso la propuesta de Duque era acabar las cortes, acabar la justicia especial para la paz, lo cual significa no darle la oportunidad de la verdad a Colombia, lo cual significa no dar el paso en la historia colombiana a la reconciliación, así la reconciliación signifique la pérdida del poder de los que siempre lo han mantenido, como sucedió en un país similar a Colombia, Sudáfrica, el país del gran Mandela. Y hubo otra tesis allí peligrosa que expuso el candidato Duque. No solo la de los impuestos sobre la clase media, no solamente la de la extinción de la justicia para ocultar la verdad, sino que además se atrevió a decir que ante nuestra propuesta de sustituir el petróleo por la agricultura, se burló diciendo: ¿y cómo van a sustituir el petróleo por los aguacates? ¿Acaso es que los aguacates son más importantes que el petróleo? Pues yo vengo aquí a esta plaza de Corozal a demostrar que los aguacates son más importantes que el petróleo. Y los aguacates son más importantes que el petróleo. Decir lo contrario demuestra una gran ignorancia económica. Allí había algunos estudiantes asesores de Duque, estudiantes de una de las mejores universidades del mundo en la carrera de economía, y se reían con él burlándose. Y me dio tristeza, me dio
algo dentro, porque yo soy economista, cómo lo que se aprende en una universidad se puede manipular de tal manera para destruir sus contenidos que podrían ayudar tanto a su propia sociedad, la que lo vio nacer. ¿Por qué? Porque es que el aguacate produce más puestos de trabajo que el petróleo. Los mexicanos hoy exportan en valor, en dólares, más aguacate que petróleo. Y producen no solamente más trabajo, sino que si el aguacate se industrializa, es necesario más saber humano en la cadena del aguacate que en la cadena del petróleo. Y no solamente es más importante porque produce más puestos de trabajo y produce más saber en la humanidad que el petróleo, sino porque el aguacate usa más sanamente los recursos de la tierra, el agua, que el petróleo que está destruyendo la vida en el planeta. Así que digamos, sí, con certeza, ¡viva el aguacate! Y abajo el petróleo. Y expliquémoslo bien ahora con calma. Vayámonos de Nueva York, aquí hay la prensa Caracol, no sé, si quieren subir aquí arriba mejor. A ver si en Caracol aparece y en RCN un panel. ¿Cómo es que le dicen ustedes? Un paneo de la manifestación. Duque a propósito dijo, no ahí, pero lo dijo antes, ahí lo repitió algo también igualmente peligroso. Dijo, yo no soy un intérprete de trinos. Ante el trino ahora se le llama lo que se escribe en Twitter, un nuevo lenguaje, que esperaba que Duque ganara para que las licitaciones de concesiones de televisión hicieran justicia con Daniel Coronel. Cuando dijo eso, estaba pidiendo que Daniel Coronel, el propietario del Canal 1, crítico de Uribe, no quedara entre los canales de la televisión colombiana. Es decir, propuso una censura de prensa. El candidato Duque, que me dijo que yo estaba contaminado de violencia, todos, lamentablemente, porque cuando joven fui miembro del M-19, como lo fue aquí un señor muy importante, Vergara, Luis Miguel Vergara, asesinado. Iba a ser gobernador de Sucre, lo conocí personalmente, alcalde, ¿no? Alcalde de Corozal, que estuvo luchando con nosotros. Allí esa frase de Duque trajo varias cosas a colación. Una, cuando el padre de Duque era gobernante, en el gobierno de Belisario Betancur, yo era joven y había entrado al M-19 y mi papá no era gobernante. Nunca ningún familiar mío fue gobernante. Ellos son de los linajes hereditarios que siempre gobiernan a Colombia, nosotros no, como la inmensa mayoría del pueblo colombiano. Yo entré a un colegio público, hice mi universidad y me metí al M-19. Si me hubiera quedado en mi casa, hoy no estaba hablando con ustedes. Me habían matado. No había otra forma. Dado esos gobernantes de los que hacía parte Duque, padre, no había otra forma en el Frente Nacional de expresar ideas diferentes al establecimiento que no fuera, a riesgo de morirse,
pasando a la clandestinidad. Ponían presos hasta por pintar una consigna. El Frente Nacional había condenado a la violencia a Colombia. Nosotros no podíamos ser en este país si no éramos liberales o conservadores. No había puesto público que se pudiera obtener en Colombia si no se era liberal o conservador. Las posibilidades de abrir la mente a nuevas formas de pensar estaban prohibidas en Colombia. Esa sí era la violencia. Y a nosotros nos tocó resistirla. Incluso por ello mismo yo fui torturado en el gobierno del padre Duque. No que sea sacerdote, Duque el padre. Y aunque esta historia no es para revivir violencias, lo cierto es que ellos quisieran hasta hacer trizas el proceso de paz con el M-19. No soportan que un heredero del M-19 esté compitiéndoles el poder, la presidencia. El violento no soy yo, nunca lo he sido. He sido un concejal y un constructor de justicia social. Los violentos han sido ellos que han condenado a la violencia al país. Pero allí en medio del trasegar de la discusión, entonces Duque dijo, mira, pero es que yo tenía 6 años. Y es cierto, tenía 6 años en esa época. Yo tenía 17. Pero hoy parece que contestara como un niño de 6 años al no saber responder las consecuencias de lo que dice y hace su jefe político y mentor y padrino, el capo Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo es que no sabe interpretar el trino del presidente Álvaro Uribe Vélez? No nos crean tan pendejos. Claro que sabe que dice el presidente está proponiendo la censura de prensa en Colombia. Y Duque no es capaz de decir no. Así como el presidente capo Álvaro Uribe Vélez produjo 3.000 muertos de falsos positivos de jovencitos y jovencitas, ciudadanos inocentes de Colombia, capturados para ser fusilados y llevados en camiones como el ganado. Él no fue capaz de denunciar ante los organismos internacionales el infundio y el delito de lesa humanidad que su mentor, que su jefe político y su padrino, el capo Álvaro Uribe Vélez, hizo. Y ahora quiere ser presidente de Colombia. Entonces lo que nos ha dicho en escasos 2 días es que va a acabar la justicia para generar la impunidad sobre su jefe, que va a ponerle los impuestos a la clase media para quitarle los impuestos a los capitales más grandes de Colombia, y que va a poner una censura de prensa en este país. ¿Quién es el dictador? ¿Quién es el que está imitando a Maduro? Lo imita hasta en el petróleo y no se llama solo Uribe, se llama Duque. Así que estas elecciones tienen que cernir la verdad sobre las cosas. Tienen que clarificar los caminos. No es con una manipulación de encuestas, no es con el fraude que ya prepara el registrador nacional, porque empadronó inconstitucionalmente a todos los que votaron por Petro el pasado 11 de marzo. Es decir, que si lo saca del padrón electoral, puede lograr que centenares de miles de votos por Petro desaparezcan en las urnas. Estamos ante un peligro inminente de fraude, pero no es la manipulación ni será el fraude lo que va a detener al pueblo de Colombia, que ha decidido conquistar la dignidad. Colombia Humana está proponiendo un camino muy diferente a ese de la dictadura que propone Duque Uribe, a ese del estado de injusticia de 2 siglos, a ese de hacer trizas la paz, a ese
de condenarnos como nos han condenado en 2 siglos de soledad a la violencia. Deberíamos preguntarnos, ¿por qué Colombia es violenta? ¿Por qué en Colombia aprendimos por generaciones, nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, matar antes que leer libros? ¿Por qué fue más importante en Colombia el fusil que la universidad? ¿Por qué se volvió sinónimo de muerte y de riesgo ser joven? A diferencia de cualquier sociedad del mundo, ser joven es sinónimo de tesoro que nadie quisiera perder. Pero a diferencia de cualquier sociedad del mundo, resulta que en Colombia ser joven es lo que más nos puede llevar a la muerte. Porque nuestras juventudes durante generaciones, incluida la mía, fueron llevadas a los campos de batalla y a la muerte. ¿Por qué aprendimos más el fratricidio que las matemáticas o la física? Porque no fue la literatura o la música la manera de construir el futuro, y sí lo fueron los tanques, los aviones, las bombas y las municiones. Durante 2 siglos, Colombia no ha hecho sino matarse entre sí. 2 siglos, ninguna sociedad conoce esa historia. No ha vivido ese tipo de historias. Muchas sociedades han conocido la guerra, pero rápidamente han sabido cómo escaparse de ella y salir definitivamente del historial del fratricidio. Colombia no. Colombia es como si viviera aprisionada, como si viviera dentro de una cárcel de la que no pudiera escapar, de una violencia que nos cerca, que nos persigue, que nos rodea, que nos aniquila. Llevamos 60 guerras civiles, señoras y señores. Cada pacto para terminar una guerra civil era seguida por una nueva. La palabra paz nunca ha sido la normalidad en Colombia. La palabra guerra, la palabra violencia ha sido el sinónimo de la historia de Colombia. Y la pregunta de ¿por qué la violencia tan central, tan protagonista del alma colombiana? ¿Por qué la pobreza tan central y tan protagonista en la historia de Colombia? ¿Por qué la falta de democracia y de un Estado de Derecho ha sido la protagonista y tan esencial en la historia de Colombia? Yo creo que todas esas realidades y problemáticas, incluida la más contemporánea del narcotráfico, tienen una madre común que no es mujer. Una madre que ha generado esos problemas como un nudo gordiano, como un almendrón, pero no es mujer. Es una estructura social, se llama la desigualdad social. Lo que ha querido traer esta candidatura, esta persona que les habla, esta campaña de la Colombia Humana, este equipo de gentes, es poner en el centro del debate lo que ha causado la mayor parte de los problemas centrales y fundamentales de la sociedad colombiana en su historia: la desigualdad social. No lo menciona Duque, no pronuncia sino 2 veces la palabra pobreza en el documento de su programa que entregó a la Registraduría Nacional. No es el centro de lo que piense o diga Vargas Lleras, no les preocupa. La palabra desigualdad social desapareció del léxico de la política en Colombia, y yo quiero ponerla en el centro. En mi opinión, es la desigualdad social lo que ha llevado a Colombia a la violencia durante 2 siglos. En mi opinión, es la desigualdad social lo que no ha permitido una construcción de una democracia digna. En mi opinión, la desigualdad social es lo que no ha permitido superar la pobreza, es lo que nos ha condenado a la ignorancia, es lo que nos ha condenado como sociedad al atraso y al feudalismo. La desigualdad social tiene explicaciones. Es que el poder en Colombia durante 2 siglos y más, 5 siglos permanentemente, ha generado la desigualdad social.
Si lo quisiéramos como una clase de historia, diríamos que allá hace 5 siglos nos trajeron 2 elementos fundamentales de la desigualdad social que aún permanecen hoy en el siglo XXI entre nosotros. El feudalismo español, que hizo que pensáramos que era normal que tener la tierra era tener el poder, y que la tierra era para tener el poder y no para producir alimentos. Los señores feudales de Europa medieval, esos mismos de la película de Game of Thrones, si la ven, están en la mente de la clase política tradicional y se han mantenido como eje cultural de las ejecutorias de los gobiernos en Colombia, condenándonos a un mundo feudal en donde la tierra aún hoy en el siglo XXI es instrumento de poder y no instrumento de producción. Y la otra heredad de hace tiempos, de hace siglos, es la esclavitud. La esclavitud sigue vigente entre nosotros hoy, en forma de discriminación, en forma de una sociedad de castas, en forma de una exclusión de la mayoría del pueblo colombiano, porque tiene sus tonalidades de piel, de indígena, o de negro, o de negra, o de mezclas, como el café de leche, como la de piel, y no esas estructuras raciales, clasistas, que se quedaron con el poder en Colombia, siendo los dueños de esclavos, y después siendo los dueños de tierra, y hoy siendo los dueños del poder y del Estado en Colombia. Ahí podemos encontrar orígenes históricos, pero lo cierto es que en los 2 últimos siglos de vida republicana en Colombia, aún manteniendo el feudalismo y la esclavitud en este país, realmente nos han condenado a la desigualdad social, porque los que tienen el poder no quieren perder sus privilegios, porque son familias hereditarias, son un linaje, es como una aristocracia, una especie de monarquía sin corona. A diferencia de las monarquías de viejo uso, la corona la guardaron y pusieron en la alacena el bulto de billetes que le entrega el narcotráfico. Ese es el poder político en Colombia. Linajes hereditarios, el mismo apellido Lleras, el mismo apellido Santos, el mismo apellido Espina, por toda la historia de Colombia desde que somos independientes. Ese privilegio de tener el poder por linaje. Ya ven ustedes al presidente César Gaviria alistando a su hijo para ser presidente. Ya ven ustedes al señor padre Duque alistando a su hijo Duque para ser presidente, Duque familiar de los Samper. Ya ven ustedes a los hijos del presidente Uribe alistándose bastante bien para ser presidentes de Colombia. Ya ven ustedes al hijo del presidente Santos alistándose para ser presidente de Colombia. ¿En qué república democrática ustedes pueden observar que los presidentes de esos países alistan a sus hijos para sucederlo? Es que en Colombia no hay una democracia. Esa sucesión familiar hereditaria del poder en Colombia, casi que monárquica, Jorge Eliezer Gaitán les decía oligarcas, es básicamente por una razón nada religiosa, como si la tenían los aristócratas de Europa, una razón terrenal. Es que quieren perpetuarse en el poder para seguirse robando el Estado. Es que no encontraron otra manera de enriquecimiento. Las capas más poderosas de Colombia, a diferencia de la humanidad, que por lo menos inventa, como un señor Gates o un señor Hobbes, que tiraban piedras en la universidad cuando joven, pero que su creatividad la condujeron a producir programas para computador y se volvieron los hombres más ricos del mundo gracias a esa innovación. A diferencia, en Colombia no usan el cerebro, usan el bolsillo y la mano. Agarran, se roban el erario público a manos llenas
forjan sus fortunas con el Estado, es decir, con la caja del común, y ya ricos, ya enriquecidos, ya llenos de fortunas, de cuentas en los paraísos fiscales, quieren mantenerse en el poder para seguir cooptando la riqueza nacional. Por eso el poder en Colombia se vuelve hereditario. Y ese poder mantenido así cerradamente, excluyendo a las mayorías de Colombia de las decisiones y de la riqueza y del goce de lo que es de todos, el presupuesto, no solamente los ha conducido a ser de los más ricos de Colombia, no solo de los más ricos del mundo, sino que los ha conducido a construir una de las sociedades más desiguales de toda la humanidad en el planeta Tierra. Colombia es la tercera sociedad más desigual del mundo. Empatábamos con la Sudáfrica del apartheid, la que separaba a los blancos de los negros la mayoría. Pero ya superamos en desigualdad a Sudáfrica, sobre todo cuando los negros de Sudáfrica decidieron tener el poder, gracias al acuerdo de paz que acabó con el apartheid, hecho por una de las grandes figuras de la humanidad, Nelson Mandela. Desde entonces Sudáfrica es menos desigual que Colombia. Colombia tiene una desigualdad mayor hoy que la sociedad sudafricana del apartheid. Imagínense la barbarie que hay en nuestro país. Solo dos países pequeños, Angola y Haití, ambos afro, tienen una desigualdad mayor que la sociedad colombiana. Y de aquí se trata de ver cómo se puede disminuir la desigualdad social. Si la desigualdad social es la productora de la violencia, de la pobreza, del déficit democrático, entonces la solución, es decir, la paz, la superación de la pobreza y la construcción de un país más democrático y justo, pasa por resolver los problemas de la desigualdad social en Colombia. La Colombia humana tiene que afincarse, su programa se centra coherentemente, su accionar político y sus ejecutorias de gobierno donde hemos sido gobierno, como en Bogotá o en Ibagué, o en Colombia donde pretendemos ser gobierno, son las de la construcción de una sociedad más equitativa. No me perdonan los dueños de los clubes privados, ni los dueños de la prensa, ni los dueños de la política y el poder en Colombia, que hayamos podido demostrar en la práctica a través de nuestros gobiernos las sendas de una construcción equitativa. Pero demostramos un camino que puede ser el camino de Colombia, porque demostramos cómo se construye equidad social. Es que es posible que la mayoría de ustedes no lo sepa, porque no lo han contado, no lo han comunicado, y nosotros no hemos podido tener el poder de hacerlo, que este candidato presidencial, siendo alcalde de Bogotá, redujo a la tercera parte la pobreza en la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia. Demostramos cómo se hace. No son estadísticas mías, son las del DANE. A la tercera parte en 4 años. Es que esta persona que quiere ser su presidente, siendo alcalde de Bogotá, redujo la mortalidad infantil por causa del hambre a 0. La mortalidad infantil en Corozal hoy es más alta que el promedio nacional. Es que esta persona que quiere ser su presidente demostró en Bogotá que cerraba la brecha de calidad entre la educación pública y privada, y que permitía que la mayoría de los jóvenes, muchachos y muchachas que salieran del colegio público de 11 pudieran entrar a un sistema de educación superior.
Y es que demostramos que la consecuencia de eso era una disminución abrupta de la violencia en esa ciudad. Es decir, que esto que voy a contar aquí como programa de gobierno nacional, lo hicimos en 4 años en Bogotá. Tenemos la experiencia. Por eso nos odian. Por eso quieren manipular la información de tal manera que incluso nuestro pueblo pobre genere odios contra el que habla. Ya veremos si esta manifestación es transmitida. Mañana me cuentan. Mañana me contarán. Pero por lo menos será transmitida mi voz hacia sus corazones y sus cerebros, que es lo importante. Hay un versículo en la Biblia, versículo 19, capítulo 3, libro 1 del Génesis, que expresa de milenios, sin entrar en discusiones religiosas, que un presidente no debe entrar en ello, porque debe garantizar la libertad de cultos, las creencias de la gente, cualquiera que ellas sean, mientras no perjudiquen los derechos de los demás, porque esa es la democracia, esa es la libertad. Pero ahí ese versículo me interesa muchísimo, el de la Biblia, porque trae la base de la teoría económica moderna. Dice el versículo: te ganarás el pan con el sudor de la frente. Y lo que está diciendo, si uno reemplaza pan por riqueza, porque el pan era la riqueza del entonces, y si uno reemplaza el sudor de la frente por trabajo, porque suba uno la frente porque está trabajando, y así era en esa época, entonces lo que el versículo en términos modernos significa es que la riqueza nace del trabajo. La riqueza nace del trabajo, no nace de nada más. La riqueza no nace del baloto. Algunos, quizás alguien aquí, no sé, creo que ninguno se ha enriquecido con el baloto. Pero la riqueza no nace del juego de suerte y azar. La gata se volvió rica gracias a ser la propietaria del juego de suerte y azar, pero porque era dueño de los políticos que le entregaban el contrato. Y político que no le entregara el contrato, táquete. El premio que le dieron es que no pasó un solo día en prisión, fíjese, está en su mansión de oro. Pero la riqueza no nace de eso. La riqueza no nace de la corrupción. La riqueza no nace de un baloto que se llama encontrarse unos pozos de petróleo o de carbón. La riqueza nace del trabajo, dice la Biblia y dice la teoría económica moderna. ¿Qué significa eso? Que si queremos salir de pobres, tenemos que trabajar. Las cadenas del odio. Las cadenas del odio son unos correos por WhatsApp que cuando uno los va, se devuelve, ¿quién transmitió esto? ¿Y quién transmitió esto? Y así hacia atrás siempre tienen un origen. Álvaro Uribe Vélez. Esas cadenas del odio dicen, es que Petro quiere una sociedad para hacer vaga a la gente. A Petro lo siguen los vagos, dice la señora Cabal, y nuestras cadenas del odio dicen que todos ustedes son vagos, según ellos. Y yo cada vez que miro los rostros en mis manifestaciones me pregunto, ¿será cierto? Y lo que encuentro es gente del trabajo. En cambio, si encuentro los vagos, en ellos
Tienen 100.000 hectáreas, se ganan 40 millones en el Congreso y no van al Congreso. Sus hijos se llevan las becas que le regalan los gobiernos y se van a estudiar a Europa o a Estados Unidos. Y como no logran terminar las carreras, falsean los títulos y nos venden los títulos falsos aquí. Los vagos son ellos, los que nos siguen a nosotros es el pueblo trabajador de Colombia. ¿Y saben por qué? Porque si afirmamos que la riqueza nace del trabajo, entonces tendríamos que afirmar que si buena parte de la sociedad colombiana hoy no puede trabajar, la mayoría, no es porque no quiere, no es porque nació vaga, es porque no le entregaron las condiciones para trabajar. Porque la Biblia o la teoría económica moderna traería un segundo capítulo. Si la riqueza nace del trabajo, una sociedad es más rica si trabaja más y es más pobre si trabaja menos. ¿Y qué diferencia el que una sociedad pueda trabajar más y otra trabajar menos? Es que la que trabaja más es porque puede y la que trabaja menos es porque no puede. Es un problema del poder. Claro, ya la Biblia no nos habla de eso. Y la teoría económica a veces, ¿se puede trabajar en Colombia o no se puede? Pues primero tenemos que ver cuáles son las condiciones para poder trabajar. Y no serán propiamente las del casino que estoy viendo aquí. ¿Dónde habrá un negocito por aquí? Pero seguramente aquí hay un negocio allá atrás. Mira, allá ¿qué venden? ¿Es? Arepa de huevo. Pizza en los puesticos. Ahí hay unos señores en la calle, en la plaza, que están con unas carpas vendiendo. Vamos a suponer que venden arepa de huevo. Entonces la arepa de huevo necesita unas condiciones. Para que la señora o el señor pueda vivir de vender arepa de huevo, necesita varias condiciones. Veámoslo a ver si la señora vendedora de arepas de huevo nos enseña cuáles son las condiciones del trabajo en Colombia. Ella nos dirá, primero hay que saber hacer arepa de huevo, ¿no? La mayoría de aquí no sabemos hacer arepa de huevo, ¿o me equivoco? No es fácil hacer una arepa de huevo. Tiene su arte, tiene su ciencia. Yo no sé hacerlo. Si una persona no sabe hacer arepa de huevo, no puede ganarse el pan con el sudor de la frente vendiendo arepa de huevo. Hay que saber. Dos, ella nos dirá, necesito un capitalito, un plante, porque tengo que comprar la harina, los huevos, el aceite, el cucurucho donde se prende el fuego para la paila, un capitalito. Tres, nos dirá, necesito el espacio para poder vender. Si el alcalde de Corozal le dice al jefe de la policía, sáqueme a la señora, el jefe de la policía tiene que sacarla y la señora se quedó sin ganarse el pan con el sudor de la frente. Un espacio, saber, capital, espacio. Y aún necesita una cuarta condición, energía. Energía para prender su paila, una energía tecnológica, y energía para ella, para poderse parar allí todo el día, hacer la arepa y venderla. Energía física, vida, salud. Y ya no necesita más. Ahí tienen las condiciones para poder trabajar. Saber, crédito, espacio, energía. 4. Si salimos de la señora y pasamos a hablar del país, de la sociedad, como todo estadista tiene que hacerlo, y como toda sociedad debe reflexionar, entonces tendríamos que pensar qué pasa en Colombia con el saber, con el crédito, que es el capital, con el espacio, que a nivel nacional se llama tierra, y con la energía.
que se llama salud, o tecnológicamente energía. Y la pregunta que tendríamos que hacernos en nuestra historia es si las clases gobernantes de Colombia y el Estado le han entregado a la mayoría de los colombianos las condiciones para poder trabajar, es decir, educación o saber, es decir, crédito, es decir, tierra, es decir, energía. La respuesta es no. Y aquí entonces, ¿por qué unas sociedades son más ricas y otras más pobres? Por un problema del poder. Quienes han tenido el poder en Colombia le han quitado, han expropiado a los colombianos y las colombianas de las condiciones para poder trabajar. Fíjense ustedes que las cadenas del odio dicen lo contrario, dicen que el expropiador soy yo. No, señores. Los expropiadores son ellos. Ellos le quitaron el saber al pueblo. Ellos le quitaron el crédito al pueblo. Ellos le quitaron las tierras al pueblo. Ellos le quitaron la energía en términos de salud y de energía eléctrica al pueblo. Y veámoslo a ver si nos equivocamos. A ellos no les conviene que el pueblo... El 90% de la población en el campo colombiano hoy no terminó la primaria. El 60% de la población colombiana hoy no terminó el bachillerato. De Corozal, la mitad de los estudiantes que salen de un colegio público jamás entran a una universidad. De cada 100 estudiantes en Colombia que salen del 11, 80 jamás entran a una universidad. Las reformas educativas que hizo Pastrana y Uribe después de la Constitución del 91 recortaron los recursos de la educación para poderlos invertir. El primero, Pastrana, en salvar a los dueños de los bancos de su quiebra, y el segundo, Uribe, en financiar la guerra. Y ese es el resultado educativo de Colombia. Colombia tiene uno de los sistemas educativos más malos del mundo. Nos quitaron el saber, nos expropiaron los saberes académicos, no le permitieron a mi generación, a la generación de mi padre o de mi abuelo, el estudio. Mi padre, por ejemplo, salido de Ciénaga de Oro, Córdoba, mi abuelo era de San Pelayo y nunca estudió. Y mi padre fue de los pocos que se escaparon como García Márquez, pensando que el bachillerato era la solución. Y se fue a estudiar. Y yo terminé estudiando en una universidad porque veía a mi papá leer libros mientras estudiaba de noche. Es una minoría. La mayoría de nuestra sociedad no pudo hacer eso. La mayoría de los hermanos de mi padre, excepto uno, nunca pisó una universidad. Nos quitaron el saber, los saberes que tendría la señora de la arepa del huevo. Quizás se los habrá entregado la mamá que sabía hacer arepa de huevo y le enseñó a la hija. O la comunidad, o el barrio, o la comunidad indígena. Los saberes populares. Pero los saberes académicos no nos lo permitieron. La clase tradicional colombiana durante 2 siglos le quitó el saber al pueblo colombiano. Nos quitaron una condición para poder trabajar que hoy es la más importante en el siglo XXI. Y hablemos del crédito, el plante, el capitalito. A ver, me gustaría saber en esta plaza llena, ¿cuántos, levanten la mano, todavía podemos vernos, ha recibido un crédito de la banca privada colombiana? Uno allá, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora me gustaría que levantaran la mano, ¿cuántos han recibido un crédito del gota a gota? ¿A cuánto cobra el crédito la banca privada colombiana? Como 25% anual. ¿A cuánto cobra el crédito el gota a gota?
20 mensual. 20% mensual. Pero hay que irlo pagando diariamente. ¿Y diariamente cuánto es? Llega a ser el 36% porque hay que pagarlo diario. Y el que no paga diario, ¿qué le pasa? ¡Lo matan! Son la mafia del narcotráfico. Es decir, esa que es la segunda condición para poder trabajar, tiene una lógica perversa en Colombia. Porque la banca privada recoge el dinero del ahorro. En el caso de la mayoría de los aquí presentes, cuando tenemos un contrato de trabajo, un empleo asalariado, sacan de ahí la cuota de la pensión, la cuota de la salud. Todo eso lo recoge en Colombia, son billones de pesos, lo guardan sus bancos porque los dueños de los bancos son los dueños de la EPS y son los dueños del Fondo Privado de Pensiones. Y lo llevan en crédito y son los dueños de los peajes. Bien, sí. Odebrecht, Luis Carlos Sarmiento Angulo. Ahora sí que hay peajes. Ese negocio se volvió más rentable que el negocio de la salud. Y resulta entonces que se llevan ese ahorro y lo entregan en crédito. ¿A quién? La función del banco es recoger ahorro y entregar créditos. ¿A quién le entregan el crédito? ¡A los ricos! A los grandes capitales. Porque es una operación fácil, no les cuesta nada. Préstese 200.000 millones a Odebrecht. ¡A la verena! Un papelito, 200.000 millones de todos nosotros, van para allá. Préstese al dueño de la palma africana de la región de María la Baja, 50.000 millones. Préstese a los hijos del presidente Uribe, 40.000 millones para hacer un centro comercial en Montería. Préstese al señor Pedro Gómez no sé qué, 30.000 millones para hacer el edificio más alto de Bogotá. Préstese al señor, ¿cómo se llama? El del carbón y el Cesar. Bueno, el jefe, el dueño del carbón, 50.000 millones para sacar carbón. Al dueño del pozo petrolero. En cambio, si le decimos, préstele a Pascualina Álvarez, que es que tiene un puesto de venta de arepa de huevo en la esquina de Corozal, préstele 5 millones. No, señor. Para ella no es el crédito, ni para la gente como ella. El crédito se va para allá concentrado. Les permite a ellos las condiciones de su trabajo, pero le quitan a la mayoría del pueblo colombiano las condiciones del trabajo. Por eso aquí la mayoría de la plaza levantó la mano, porque se financia desde el gota a gota. Y esa ya no presta el 20% anual, sino aquí dijeron que el 20% mensual, pero cobrado diariamente y a costa del revólver. Es decir, que la economía popular en Colombia, porque no es un problema solo de Corozal, está en Cali, está en Bogotá, está en Barranquilla, está en La Guajira y está en Nariño, en todo el territorio nacional, es que la economía popular está subyugada, doblegada, arrodillada a un sistema de crédito usurero que lo maneja y cuyo propietario es el narcotráfico colombiano. Es un sistema de lavado de dólares. Es el sistema de un crédito que no le permite a la gente trabajar. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que con un 20% mensual puede haber un negocio que gane en rentabilidad y le permite a sus propietarios un mejor vivir? O más ellos están trabajando como el vampiro sobre la vaca. Le chupa ahí la yugular y le saca todas las noches su pedacito como la garrapata. Son las garrapatas de la economía. Se hinchan con la sangre que debería ser un mejor vivir para la gente si este Estado y esta clase política hubiera construido un sistema de crédito popular eficaz para la economía popular de Colombia. Y vamos al tercer elemento. No es el crédito, es el espacio. La tierra en Colombia. La tierra fértil en Colombia es tierra y agua. ¿Quién se quedó con la tierra en Colombia?
Una historia. No le echen toda la culpa a Uribe. Viene detrás de Uribe. Uribe es un hijo de 2 siglos. Yo diría que el primer español que llegó aquí ya se quedó con su pedacito de tierra. Y empezaron. A los indígenas se la quitaron toda. Y después a los indígenas los volvieron peones y trajeron los esclavos. Unos escaparon, otros, los peones, fueron reclamando tierras. Algún campesinado se quedó con tierras, pero en el siglo XX la violencia liberal conservadora se las quitó cuando eran tierras cafeteras. Y ahora en nuestros siglos lo que hemos visto es el proceso más dantesco. Comenzó desde el año 90, de desplazamiento forzado de millones de personas de los campos. La principal víctima fue el departamento de Antioquia, pero el Caribe no se quedó atrás y nos quitaron la tierra. Hoy 11.000 colombianos son los poseedores del 94% de la tierra fértil, de 10 millones de hectáreas, es decir, de más de 1.000 hectáreas por persona. Y tienen estos campos que ustedes pueden ver, campos desocupados, campos que de noche no se ven las lucecitas de antaño, como en el Magdalena Medio. Esas gentes que tenían las lucecitas las sacaron o las mataron. Campos donde se pasean de vez en cuando unas vacas, diciendo que es que las usan cuando es tierra fértil. Campos que simplemente tienen como función en su desierto productivo, siendo tierras fértiles, es de garantizarle a sus poseedores poder. Porque la tierra en Colombia sigue siendo sinónimo de poder, como en el feudalismo, y no producción. Campos que, si quisiéramos verlos desde el punto de vista económico, esas 10 millones de hectáreas fértiles que no producen ni una mata de yuca, ni una mata de maíz, si cultivaran alimentos, producirían 8 empleos por cada 5 hectáreas. Y si ustedes lo aplican en eso que son hoy, solo produce un empleo por cada 40 hectáreas. Si aplican las matemáticas, si esas 10 millones de hectáreas fértiles produjeran yuca, maíz, ñame, etcétera, etcétera, aguacate, señor Duque, aguacate, cereales, arroz, hasta producíamos en tierras altas trigo y cebada antaño. Entonces, en 10 millones de hectáreas, con un empleo cada 5 hectáreas, ¿cuántos empleos se producirían nuevos en Colombia? 10 millones dividido entre 5, ¿cierto? ¿Qué da? 2 millones de empleos. Esa es la matemática exacta. Matemáticas no son exactas, pero esa suma sí es exacta. Y hay ¿cuántas familias hay en el campo colombiano? Hay 2, 3 millones de familias, aún no sabemos ya del desplazamiento que ha habido. Significa que si la tierra fértil de Colombia se dedicase a la producción, podría perfectamente sostener productivamente con puestos de trabajo a la totalidad del pueblo que vive en el campo de Colombia. Si la tierra fuera un instrumento de producción y no de poder, la tierra produciría 5 veces más alimentos que los que hoy produce Colombia, que son 26 millones de toneladas al año. Produciríamos 110. Reemplazaríamos toda la importación de alimentos que hoy entran en una cantidad de 13 millones de toneladas al año. Como hay más alimentos que los que consumimos, para que no se pudran habría que industrializarlos, y industrializar los alimentos significaría más puestos de trabajo, más que los 2 millones de las tierras. Y si industrializamos los alimentos en la agroindustria alimentaria, podríamos exportar. Y como México, podríamos decir que la exportación de aguacate da más divisas que el petróleo, señor Duque.
¿Y qué le pasaría al campesinado si pudiera obtener esa tierra? Viviría mejor. Podría llevar sus hijos a la universidad. Podría tener una casa que no le envidiase a una casa de clase media en la ciudad. Su hija no iría a la prostitución por el desplazamiento, sino iría a ser médica o científica y a doctorarse en las mejores universidades del mundo. Si eso lo pudiéramos hacer, el pueblo campesino, la campesina debería ser la propietaria de la tierra, no el hombre, se transformaría en el eje de la paz en Colombia. Pero nos quitaron la tierra, nos quitaron el agua. Ya vemos que el agua se usa para el fracking, para ensuciarla, para contaminarla, para sacarle el carbón, para las plantaciones de la palma o del banano, y no para el campesino, la plantación del alimento. ¿Y qué pasará con la energía? La de la salud, la del cuerpo humano. ¿Será que nos entregaron la energía en forma de salud para el cuerpo humano o nos quitaron la salud también? ¿Cuál es el medicamento que entregan por un tratamiento médico en Colombia? Ibuprofeno, no, me equivoco, digo mentiras, engaño. A mí me dicen populista. Es mentira que las EPS a través de su tratamiento le entregan a la mayoría de la gente un solo medicamento que se llama ibuprofeno. El acetaminofén y el ibuprofeno son casi lo mismo. No, porque es que la salud la convirtieron en un negocio que tiene unas entradas y unas salidas. Si las salidas son menores que las entradas, hay una ganancia. Las entradas las pone el pueblo trabajador en sus cotizaciones y el Estado en las transferencias. Y las salidas es lo que cuesta el tratamiento médico. Entonces la EPS lo que hace es agrandar las entradas y reduce el tratamiento médico. Lo posterga en tiempos para ganarse el interés. No pone los especialistas porque reduce los costos. O cuando pone el especialista y dice esta señora tiene cáncer, entonces le recetan ibuprofeno. 1.400.000 colombianos y colombianas han muerto por falta de tratamiento médico adecuado desde 1993. El modelo de salud en Colombia ha matado más gente innecesariamente que todas las guerras y las violencias juntas de la historia de Colombia. Y quienes impulsaron ese tipo de negocio con la salud de los colombianos y las colombianas fueron dos personas: César Gaviria y Álvaro Uribe Vélez. Eso sí, lo digo afirmándolo, Álvaro Uribe Vélez es responsable del gran negociado con la salud en Colombia. Nos quitan la salud, nos quitan la condición de poder trabajar, porque no solamente los que mueren, sino los que están en discapacidad, los que todos los días sufren el dolor, los que todos los días sufren la queja, pudiendo tener un tratamiento adecuado y no lo obtienen. Pasemos entonces a las energías tecnológicas. Esta luz que hay ahí, ¿quién la pone? Electricaribe. Les pregunto, ¿es barata la energía eléctrica en Colosal? Es de las más caras de Colombia. ¿Me equivoco? ¿Y acaso la energía eléctrica no es un instrumento para producir? Mueve las máquinas, mueve la moto no, mueve las máquinas. Podría mover la moto, podría mover el carro, podría mover el puesto para hacer las arepas de huevo. Allá alumbra el casino. No quiero nada contra los casinos, no vayan a decir que es que yo digo que expropiese, pero la verdad, las plazas principales de los pueblos no deberían tener casinos. Los casinos pululan como los billares
no porque sea malo el billar o porque sea malo jugar allá muñequitos, sino porque no hay trabajo y se llenan de gente que no puede trabajar. El juego de suerte y azar, todo este tipo de cosas crecen en sociedades sin trabajo. El mototaxismo crece porque no hay trabajo, fíjense ustedes. Entonces el señor pobre joven generalmente se monta en su moto, se cubre su brazo para que el sol no lo achicharre, coja su moto todo el día. ¿Quiénes se suben atrás y compran un pasaje? Los pobres. Nunca verán a un hijo de Julio Mario Santo Domingo subiéndose en un mototaxi. Y entonces saca, el del pasajero saca un billete bien arrugado de 1000, yo creo que ya vale más de 1000. Un gaitán, saca un gaitán, lléveme aquí al barrio. Y ese billete arrugado de gaitán pasa la mano el mototaxista, mototaxista paga su deuda con la tienda, con el señor tendero que le compró la leche. El señor tendero coge el billete y le devuelve las vueltas a la señora del barrio, y la señora del barrio vuelve y se monta en el mototaxista y le paga al mototaxista. El billete arrugado de gaitán de 1000 pesitos ha pasado en un círculo de economía pobre. ¿Por qué? Porque ahí no hay producción. Solo circula la pobreza. Solo democráticamente entre los pobres, más o menos, se van repartiendo el plato de sopa del día. De vez en cuando en las elecciones traen ya no un gaitán, sino un yeras. Vale 100.000. Debieron llegar aquí el 11 de marzo. Y esos 100.000 decían, vote por tal al Senado y por Duque. Y los 100.000 sí sirve para un buen piquete. En política resulta que el yeras funciona y el gaitán no. ¿Sabe cuándo habrá un cambio social en Colombia? Cuando el gaitán funcione y el yeras no. Necesitamos un nuevo gaitanismo. Vamos otra vez a la energía, me fui. Miren el día, ya no está el sol, está la luna. Todo el día estuvo el sol, ¿cierto? Si ese sol lo transformamos en energía eléctrica en cada casa, se acabó el negocio de Electricaril. Y para poder transformar ese sol en energía eléctrica, solo necesito que cada hogar transforme 6 metros cuadrados de su techo, esté en palma, esté en teja de asbesto que produce cáncer, que es la que regalan los políticos en elecciones, o a veces en cerámica, y ponga 6 metros cuadrados de paneles solares. Si pone 6 metros cuadrados de paneles solares, se produce la energía que necesita en promedio el hogar para su uso. El costo de la energía se vuelve cero. ¿Cómo lograr que esos paneles solares se puedan poner allí? Si la gente es muy pobre, con subsidio. Si la gente no es tan pobre, con una política de crédito, porque sale al final mejor el negocio. Si vale 6 millones, me ahorro todo el costo de energía eléctrica en los próximos años, hasta que toque poner nuevos paneles solares. Y eso resulta entonces una operación. Si me sale más barato ponerlos, los pongo. Pero tiene que haber una política de crédito, tiene que haber empresas que hagan paneles solares en Colombia, tiene que haber una regulación del gobierno que permita que el negocio no sea de este oligopolio.